Hola, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a disponernos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Yahshua, para que el Señor siembre su semilla en nuestras mentes, en nuestros corazones. Tiene que haber una disposición del ser humano, porque Dios está dispuesto, pero si el ser humano no está dispuesto, entonces, ¿qué hace Dios con un ser humano que no está dispuesto? Dios no va a obligar a ninguno de nosotros. El caminar con el Señor es un caminar por voluntad propia. El que quiere caminar con Dios camina, y el que no quiere caminar, pues que no camine. Dios de todas formas, Él tiene, como dicen, su derecho de admisión. Bueno, vamos a meternos en un asunto que el Señor quiere que ustedes y yo entendamos esta mañana. Ya pasó la fiesta de Rosh Hashanah, el domingo que fue 16, el lunes que fue 17, y ya ustedes ven la luna, y ahí está la luna. Y la luna ya está prácticamente está media, ya es cuarto creciente y ya va para luna llena. Significa que la luna nueva invisible y la luna nueva visible ya se acabó. O sea que los días del día y de la hora que nadie sabe hay que esperar el próximo año. O sea que en este año no viene el Señor. Ya se pasó el tiempo. Por eso es que es importante saber las fiestas. Porque los acontecimientos bíblicos no suceden en cualquier momento. Suceden en un tiempo específico determinado por el Padre. Y para que aquellos movimientos del Señor no tomen a uno por sorpresa, entonces el Señor ha determinado que nosotros a través de las enseñanzas de su Santo Espíritu entendamos el movimiento del Señor a través de las fiestas. Las fiestas bíblicas son las que a través de esas fiestas el Señor le enseña a uno de cuál será el próximo movimiento que el Padre puede hacer en un momento dado. Entonces, para los que entendemos, ya la fiesta de Yom Teruah, de la resurrección de los muertos, este año no se efectuó, hay que esperar el próximo año. Este 1 de octubre esa es la fiesta de Sukkot. Esto se lo digo a manera de información. Entonces, la fiesta de Sukkot, que se tradujo como la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta que conmemora el nacimiento del Señor, o sea que el Señor nació en Sukkot, para aquellos que realmente tienen revelación del Señor. El Señor no nació ningún 24 de diciembre, no podemos pretender pues nosotros celebrar cosas que el mismísimo diablo fue que las instituyó. Discúlpenme para aquellos que les gusta la Navidad. Entonces, la fiesta del nacimiento del Señor es este 1 de octubre, para que lo sepa, ¿oyó? Este 1 de octubre se está celebrando la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de Dios con nosotros, es decir, la fiesta de Emmanuel, es la fiesta de la morada, de la habitación. Y el Verbo se hizo carne y moró, o sea, habitó. Esa es la fiesta en que el Señor nació, la fiesta de habitó. Entonces, la fiesta de habitó se está celebrando este 1 de octubre, o sea que este 1 de octubre fue que el Señor nació. ¿Entienden? 1 de octubre en el calendario juliano gregoriano, pero es el 15 en el mes de Tirri o Etanín, para que usted lo entienda. Bueno, esa fiesta de Abitó que le estoy diciendo, del nacimiento del Señor, es la fiesta del milenio, que indica que un día no muy lejano, el Señor, el mismo año, el mismo día en que Él nació, ese mismo día va a comenzar su gobierno milenial. Porque el nacimiento del Señor marca eso, marca el día en que Dios se dignó decir: yo quiero morar y yo quiero habitar con los hombres. Entonces un día el Señor baja su trono y lo establece aquí en la mismísima tierra y empieza a morar de manera literal con los hombres, porque para eso fue que el Señor nos hizo y para eso fue que nos salvó, para Él habitar, morar en medio de nosotros. Vamos a meternos en un tema que se llama el tema de la primogenitura,
que muchas personas de pronto no entienden lo que significa la primogenitura. Un día, en el libro de Mateo, en el capítulo 8, un día, libro de Mateo capítulo 8, libro de Mateo capítulo 8. ¿Dónde están los músicos? ¿Sabían ustedes que yo por lo regular no desayuno? Yo prácticamente no desayuno. Pero hay gente que no puede vivir si no desayuna. Yo no desayuno, pero sigo viviendo en el nombre de Cristo Jesús. Porque yo vivo es por Cristo Jesús. Pero hay gente que si no desayuna como que se muere. Bueno, libro de Mateo capítulo 8. Libro de Mateo capítulo 8, versículo 18. Allá hay un título. Los que querían seguir a quién? A Yahshua. Los que querían seguir al Señor. Ven, ¿por qué no llevas a tu niña para allá adentro donde están los otros niños? Llévala. No, ella es tu hija. No importa. Tú eres la autoridad de ella. No, que ningún padre me diga que mi hijo no quiere. Olvídate de eso. Los hijos tienen que hacer lo que los padres digan. Yo no entiendo eso. No, es que mi hijo no quiere. Entonces, no quiere. Es tu hijo, es tu hija. Dios te lo dio. Rígelo. Corrígelo. Enséñale. O el niño es que en este tiempo los niños son los que le enseñan a los padres. Y los padres hacen lo que los niños quieren. Que usted no sea uno de esos padres, le digo. Porque en los tiempos de nosotros, uno tenía que moverse cuando el papá le dijera. Ay, que usted no hiciera lo que el papá le dijera a uno. El tremendo lío en que uno se metía. Y le enseñaron a uno que uno tiene que someterse, que uno tiene que ser regido por alguien mayor. Pero en este tiempo las cosas se invirtieron. Y entonces los padres como que ya hacen es lo que los hijos quieran. Eso no puede ser así. Conmigo no funciona así. A mí me da mucha pena, pero yo no estoy en eso. Yo no estoy en eso, no. Uno tiene que hacer las cosas como tienen que ser hechas las cosas. Uno tiene que tener una autoridad. Y uno tiene que sujetarse a una autoridad. Y a los hijos, desde muchachos, hay que enseñarle autoridad. Que hay una autoridad. Los que más problemas tienen en estos momentos son los muchachos. ¿Por qué? Porque los padres de este tiempo no le enseñaron a los hijos a que hay que someterse a una autoridad. ¿Cierto que se quedó allá? Porque es tu hija. Tú tienes que regirla. Tú tienes que enseñarle que tiene que someterse a una autoridad y tú eres la autoridad de ella. Y cuando tú le enseñas a ella una autoridad, ella aprende a respetar a Dios porque sabe que hay una autoridad. Es eso. Eso es lo que se le enseña a los muchachos. Bueno, libro de Mateo capítulo 8 dice, versículo 18, los que querían seguir al Señor, a Yahshua, viéndose Yahshua agolpado por la mucha gente, mandó pasar al otro lado del grande lago y vino un escriba según de las instrucciones del Señor y le dijo, maestro, guía, o sabio, o entendido, o el que sabe gobernar. Eso significa la palabra maestro, o la palabra rabino. Te seguiré a donde quiera que vayas. Yahshua le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Porque el Señor cuando vino, no vino a establecerse en la tierra. Porque el Señor vino fue a darle al diablo en la cabeza, a derramar su sangre por nosotros y vino a establecer el reino en los corazones de nosotros. Pero el Señor no vino a quedarse aquí en la tierra porque Él tenía que hacer su obra y luego tenía que irse y el Señor se fue. Entonces al Señor le llamaban un maestro itinerante, o sea, una persona que tiene que ir de un pueblo a otro pueblo, a otro pueblo, a otro pueblo. Por eso el Señor no podía establecerse en una casa, porque él era un maestro itinerante.
Y él fue caminando, caminando, hasta que cuando llegó su tiempo, él se fue para Jerusalén. Y dijo, no, yo tengo que irme para Jerusalén, porque allá es que va a pasar lo que tiene que pasar y yo no puedo evitar eso. Eso el Padre quiere que suceda y que suceda en el nombre de Cristo Jesús. Y se fue para allá. Versículo 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero. Miren lo que dice, que vaya primero. O sea que al Señor lo colocó de segundo. Y espere hasta el entierro de mi padre. Y espere hasta el entierro de mi padre. ¿Por qué? Porque resulta que había dos clases de hermanos o de hijos. Había dos clases de hijos. Y de eso es que el Señor le quiere hablar a usted. Había dos clases de hijos. ¿Ustedes se acuerdan de Jacob y de Esaú? Ellos eran mellizos. O sea, ellos eran Tomás. O sea, mellizo. Tomás es mellizo. Entonces, el que nació primero, ¿quién fue? Esaú nació primero. Al nacer primero, se le llama el ¿qué? El primogénito. El primogénito. Entonces, de ahí viene un término que es ¿la qué? La primogenitura. Entonces, la primogenitura son unos derechos. Primogenitura es una condición de primogénito, porque esa persona nació de primero. O sea que nacer de primero tiene sus privilegios. Entonces, de ahí viene la palabra primogenitura, que es un conjunto de derechos atribuidos al primogénito, o sea, al hijo que nació de primero. Entonces, el derecho de primogenitura es un derecho por el cual correspondían al hermano mayor, o sea, al hermano que nació primero. Por eso a Cristo Jesús le llaman el primogénito, ¿se acuerda? ¿Le llaman el primogénito? Mire, dice aquí en el libro de Romanos en el capítulo 8, o sea que en la Biblia todo tiene una razón de ser. Aquí, libro de Romanos capítulo 8. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, leamos y entendamos. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Amar a Dios. Amar a Dios. Es un término que el Señor por estos días está como aclarando, porque aunque sean 7,000 millones de seres humanos y que Dios permitió que nacieran, ¿cuántos de esos 7,000 millones de seres humanos realmente qué? Realmente aman a Dios, realmente aman a Dios, realmente aman a Dios. Así como Dios lo ama a usted, Dios también espera que usted lo ¿qué? Lo ame. Y si Dios lo ama a usted, significa que Él a usted lo va a colocar de último, pues. Ah, bueno, ustedes ya saben. ¿Lo va a colocar de qué? De primero. O sea que la primogenitura es un término que Dios usa para decir, no importa usted dentro de su familia en qué lugar nació. Yo a usted lo quiero colocar de qué? De primero. Porque yo a usted lo amo y al que yo amo lo coloco de qué? De primero, pero al mismo tiempo Dios espera recibir de usted una respuesta. De Dios para usted y de usted para Dios. Donde usted también diga, bueno, Dios, yo a ti también te voy a colocar de primero. A ti te voy a colocar de primero. ¿Entiende? Porque hay gente que Dios lo quiere colocar de primero, pero ellos no colocan a Dios de qué? De primero, y eso resulta fatal. Eso resulta fatal. Eso fue lo que le pasó, ¿sabe a quién? A Saúl. Dios quería colocar a Saúl de primero. Pero Dios con Saúl nos enseñó que aunque Él quiera colocar a una persona de primero, es posible que esa persona no quiera colocar a Dios de qué? De primero, y eso resultará fatal. Entonces Dios por eso le dijo un día a Samuel, me pesa
Me pesa haber colocado a este hombre ¿de qué? De primogénito. De primogénito. Me pesa haber colocado a este hombre de primogénito. Porque este hombre, aunque yo lo que le quede de primogénito, él a mí me colocó ¿de qué? De último. Y se rompió la relación entre Dios y ¿quién? Y Saúl. Porque si Dios lo coloca a usted de primero, ¿cuál es la respuesta que Dios espera de usted? Que usted coloque a Dios también ¿de qué? De primero en respuesta. Porque así es que funciona. Ese es el término, la primogenitura, y yo sé que hoy usted va a entender y yo también. Y yo sé que esto va a destapar la mente de ustedes y ustedes van a entender por qué es que Dios dice que hay que colocarlo a Él de primero. Entonces dice aquí, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, el que no ama a Dios no está metido aquí, ¿no? Todas las cosas les ayudan al bien de quién, de esa persona. ¿Cuál es la condición para que cualquier cosa me ayude o cualquier cosa lo ayude a usted para el bien suyo? Es que usted ame a Dios. Si usted ama a Dios, olvídese. Cualquier cosa que pase, viene a beneficiarlo por malo que parezca. Porque usted ama a Dios. ¿Y usted coloca a Dios de qué? De primero. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios te llama a ti y a mí con un propósito. Y llamó a Saúl y quiere llamar a todo el mundo. Pero ¿sabía usted que Dios quiere que todo el mundo sea primogénito? Porque para Dios no hay favoritos. ¿Dios puede colocar a todo el mundo de primero? ¿Él tiene esa capacidad? Sí, claro, es Dios. Porque a los que antes conoció, también lo destinó con antelación para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que su Hijo sea el ¿qué? El primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Cristo Jesús es el primogénito de todos nosotros. Pero nosotros somos hechos conforme a la ¿qué? A la imagen de Cristo Jesús. Entonces, en este contexto bíblico de Mateo capítulo 8, mire el asunto. Mateo 8, 21. Otro de sus discípulos le dijo, Adón, o sea, soberano, permíteme que vaya primero y espere hasta el entierro de mi padre. ¿Por qué él tenía que esperar hasta el entierro del papá? Porque él era el primogénito de su papá. Él era el hijo mayor de ese hombre que se murió. Y la condición para que este hombre tuviera la primogenitura allí era que si el papá se moría, él tenía que estar allí en el entierro de su papá. Y si él no estaba en el entierro del papá, él perdía los ¿qué? Él perdía los derechos. Entonces, aquí hay dos cosas que juegan. La primogenitura que él tiene de parte del papá, pero también está en juego la primogenitura que él tiene de parte de ¿quién? Del Señor. ¿Cuál es mayor? Es la primogenitura que él tiene de parte de Dios. Es mayor. Entonces él, por no perder la primogenitura que tenía con el papá, él iba a perder la primogenitura que tenía con ¿quién? Con el Señor. Entonces en la Biblia, los hermanos se dividían en dos, en términos de primogenitura. Al primogénito le llamaban el hijo vivo, porque él era el que tenía los ¿qué? Los derechos. Por eso es que el Señor no es Dios de muertos, es Dios de ¿qué? De vivos, porque son sus ¿qué? Son sus ¿qué? Sus primogénitos. Por eso es que Él dice que Él es el Dios de los vivos. Por eso Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque ellos no están muertos, ellos están ¿qué? Vivos. Ellos son mis ¿qué? Mis primogénitos. Ellos tienen todos mis derechos. Y cuando esos hombres estuvieron vivos, ¿tuvieron todos los derechos de parte de Dios? ¿Los tuvieron o no? ¿Dios los colocó de primero o no? Dios no permitía nada con esos hombres. Nada con esos hombres. Imagínense, Abraham se va para Egipto. Y alguien quería colocarle los cachos a Abraham. ¿Se acuerda? Con Sara, ¿se acuerda? Porque Sara dice que era muy bonita, ¿se acuerda?
Y Dios le dijo a esos hombres, ustedes no me le colocan los cachos a mi hijo, porque el que le coloque cacho a mi hijo, muero, aquí lo mato yo mismo. ¿Se acuerda? Y lo mismo le pasó a Isaac. ¿Se acuerda? Porque Dios siempre defiende a su ¿qué? A su primogénito, a su primogénito. Dios siempre defiende a su ¿qué? A su primogénito. Lo defiende hasta la muerte, porque es su primogénito. ¿Por qué es su primogénito? Es su primogénito porque Dios lo colocó de primero, pero al mismo tiempo esa persona le regresa a Dios ese amor. Y también coloca a Dios ¿de qué? De primero. ¿Lo estamos entendiendo? O sea, si Dios te coloca a ti de primero, eso no es problema. Él no tiene problema para colocarte a ti de primero. Y te pone a prueba. Pero Él espera que tú se la regreses y lo coloques a Él también ¿de qué? De primero. Y cuando tú colocas a Dios de primero, entre Dios y tú, se va creando una relación tan profunda que esa relación no la revienta nadie. Y Dios siempre te coloca por arriba y tú siempre vas por arriba, por arriba, por arriba y nunca vas por abajo. Eso, alabe lo que Él vive. Entonces aquí él sabía que él era el hermano vivo y que a los otros hermanos les llamaban los hermanos muertos. Si no lo sabía, sépalo. Entonces él, para poder tener los derechos del papá, él tenía que estar allí en el entierro del papá. Pero iba a perder la primogenitura ¿con quién? Con el Señor, porque iba a colocar al Señor de segundo. Entonces por eso es que el Señor le dice, ven, ven. Achúa le dijo, sígueme ahora. Dice, espera. Deja que los muertos, ¿cuáles muertos? Los hermanos que él tenía. Entierren ¿a quién? A sus muertos. O sea, deja que tus hermanos, los que van después de ti, que le llaman los hermanos muertos, entierren a su papá. Déjalos que ellos se ganen eso. Tú gánate la mía y ven conmigo, que conmigo tienes la primogenitura. ¿Entiende? Eso es lo que Dios le dice a uno cuando a uno lo va a seguir a Él. Eso es lo que Dios espera, que tú coloques al Señor ¿de qué? De primero. Vamos a mirar la vida de Jacob y de Esaú. Jacob y Esaú son los hijos ¿de quién? De Isaac. Sí, eso está en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, aquí. Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Aquí. Versículo 19. Nacimiento de Jacob y quién? Y Esaú. Pero mire que aquí colocan a Jacob de primero. Pero el primero no es Jacob. El primero es Esaú. De Jacob salió un pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Y de Esaú salió otro pueblo que usted ni siquiera sabe. Le llamaban los edomitas. Los edomitas, que usted ni siquiera sabe. ¿Qué pueblo es ese? ¿Por qué? Porque aunque Esaú fue el primogénito, ya nadie ni siquiera se acuerda de Esaú. Pero a Israel todo el mundo lo menciona. ¿Ya lo vio? Por este hombre. ¿Por quién? Por Jacob. Mire la diferencia entre Jacob y Esaú, para que usted vea. Pero Dios ya sabía, porque Él es Dios. Mire, versículo 19. Y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró ¿a quién? A Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, o sea, de Siria, de la tierra de este Bachar al-Assad, donde se están matando entre ellos. Hermana de Labán arameo. O sea que los sirios son como primos hermanos de los ¿qué? De los israelitas. Esa gente de allá, todas son familia. Y esa guerra de allá es una guerra entre familia. Todos son familia. Porque toda esa gente es descendiente ¿de quién? De Abraham. O por Agar, o por Sara, o por Setura, o por la que sea, pero son descendientes de Abraham. Pero tienen odio entre ellos mismos. Y odian al primogénito, o sea, ¿a quién? A Israel.
Versículo 21. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. O sea, ella sentía que dentro de ella los dos muchachos se daban puño y patada. ¿Qué le parece? Y todavía se siguen dando puño y patada a esa gente allá. ¿Lo ve? Y ella decía, pero ¿qué? Esto siento como que estos dos muchachos tienen un ring acá dentro de mí. ¿Qué es eso? Y dijo, si esto es así, ¿para qué me sucede esto? Y fue a preguntar ¿a quién? A Yahweh. Le fue a preguntar a Dios. Dios, yo siento como puño y patada acá dentro de mí. ¿Qué es lo que pasa con esos dos muchachos? Y Yahweh le respondió, 2 naciones hay en tu seno, en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al ¿qué? Al menor. ¿Debería ser lo contrario o no? Que el menor le sirviera ¿a quién? Al mayor. Pero no. Dios dijo, y el mayor le va a servir al menor. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos, o sea, había Tomá, o sea, había ¿qué? Gemelos en su vientre. Y salió el primero, el Rishón, o sea, ¿el qué? El principal, porque el que sale de primero es el qué? Es el principal. Rubio y era todo velludo como una pelliza, por eso le pusieron Esaú, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, lo tenía agarrado del talón, y fue llamado su nombre Jacob, o sea, el que lucha por la bendición. ¿Se acuerda que Jacob se la pasaba luchando para alcanzar la bendición? ¿Se acuerda? El que toma por el calcañal o el que reemplaza, porque él quiso reemplazar a su hermano. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio ¿a qué? Los dio a luz. Entonces crecieron los muchachos. ¿Y cuál es el título que sigue? ¿Cuál es el título que sigue? Esaú vende su primogenitura. Listo. Eso es lo que el creyente no entiende. O sea, el creyente dice, bueno, ¿y para qué yo pongo a Dios de primero? Él no entiende por qué hay que colocar a Dios de primero, porque él no entiende eso. Es como Esaú. Esaú no sabía por qué había que colocar a Dios de primero, él no sabía eso. O sea, hay gente que no sabe por qué hay que colocar a Dios de primero. Y crecieron los muchachos, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto. Era varón tan íntegro, recto, perfecto, completo, que habitaba en tiendas. ¿Qué es una tienda? En el hebreo. Es un azúcar. ¿Y un azúcar qué significa? La relación suya con Dios. O sea que está diciendo que ese hombre habitaba en Suca. O sea que este hombre sí tenía una ¿qué? Una relación con Dios. Pero Esaú ¿qué? Esaú no. El que tenía una relación con Dios, ¿quién era? Era Jacob. Pero Jacob no era el primero, Jacob era el segundo. Pero mire lo importante que es tener una relación con Dios. Eso fue lo que llevó a que este hombre fuera el primero y que el otro fuera ¿qué? El segundo. ¿Ya lo vio? La diferencia, ¿cuál la marcó? La relación con Dios marcó la diferencia. Entonces mire lo que sigue. Vende su primogenitura, ¿cierto? Aquí. ¿Capítulo qué? Capítulo 25, versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque traía casa a su gusto, mas Rebeca ¿a quién amó? A Jacob. ¿Por qué? Porque Rebeca tenía la revelación de Dios de quién era Jacob. Desde el vientre ya Dios le dijo, te voy a decir quién es Jacob, el que van a ser de segundo. Ese me ama a mí. El que van a ser de primero, ese no me ama. Y como el que van a ser de primero no me ama, yo con él no podré caminar mucho. Pero con el segundo sí voy a caminar porque él me ama. Porque Dios camina es con quién? Con el que le ama. Versículo 29. Y guisó
Jacob potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado y agotado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy desfalleciendo. Por esto llamó su nombre Edom, que significa rojo, y lo colocaron Edom. ¿A quién? A Esaú. Y Jacob respondió: véndeme hoy tu primogenitura. ¿Cómo este hombre sabía eso? ¿Cómo ese hombre sabía eso? Le dijo: véndeme tu primogenitura. ¿Por qué Jacob sabía eso? Porque Jacob era un hombre que estaba ¿con quién? Con Dios. Entonces él sabía lo que significa amar a Dios, porque el que amaba a Dios siempre iba ¿de qué? Siempre va de primero. Entonces le dijo: véndeme tu primogenitura aquí. Véndeme tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá entonces esta qué? Ya lo entendió, esta primogenitura. Él dijo: a mí qué me importa ser primogénito. Y él dijo: no, eso no me interesa a mí. Como que él no sabía qué significaba ser primero. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y dijo a Jacob: júramelo en este día. Y le juró a él y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y despreció Esaú la ¿qué? La primogenitura. ¿Realmente a quién está despreciando allí? Está despreciando a Dios. Y despreció a Dios. Sencillo. Despreció a Dios. Jacob era un hombre que tenía relación con Dios. Y era un hombre que amaba a Dios. Pero mire que aunque Jacob amaba a Dios, como tenía sus errores, Dios tuvo que llevarlo hasta que lo fue colocando ¿dónde? En el punto. Lo colocó en el punto. Así es que lo lleva Dios a uno. Usted ama a Dios, pero la relación suya con Dios no es perfecta. Y es posible que usted y yo tengamos muchos errores. Entonces Dios nos va llevando y nos va arreglando, nos va acomodando en la relación, y nos va enseñando cómo es que la relación de Él ¿con quién? Con uno. ¿Y cómo es que uno tiene que llevar la relación con quién? Con Dios. Bueno, vendió su primogenitura. ¿Vendió su qué? Miren, vámonos al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, aquí. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre ¿qué? Entre muchos hermanos. Y ahora nos vamos para otra parte de la Biblia, libro de Romanos, aquí también, para que veamos esto. El asunto, ¿con quién? Con Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, aquí. Romanos capítulo 9. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, la mujer de quién? De Isaac, concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido. ¿Quién no había nacido? Ni Esaú ni Jacob, ni habían tenido que elegir entre la obediencia al bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección soberana permaneciera, no por lo que el hombre haga por sí mismo, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Desde el vientre de la mamá, Dios dijo: el mayor servirá al menor. ¿Pero por qué?
¿Cuál fue la diferencia? Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Si usted ve la vida de Jacob y de Esaú, la diferencia fue el amor que le tenían cada uno de ellos. ¿A quién? A Dios. Si usted los mira a los dos, de Esaú y de Jacob, ¿quién amaba más a Dios? Jacob. ¿Quién tenía una relación con Dios? Jacob. ¿Quién buscaba a Dios? Jacob. Jacob cuando se movía, ¿con quién quería moverse? Con Dios. Esaú cuando se movía, él no tenía en cuenta a quién, a Dios. Eso es lo que hace la diferencia. El amor que uno le tenga a quién, a Dios. El amor que le tenés a Dios es que va a hacer que Dios te coloque ¿de qué? De primogénito. Es eso. La diferencia de esos muchachos fue el amor que ellos le tenían a Dios. Como Esaú le tenía más, no le tenía tanto amor a Dios, entonces Dios no lo colocó de primogénito. ¿Por qué? Porque al no tenerle amor a Dios, ese hombre no le va a ¿qué? A marchar. ¿No le va a marchar a quién? A Dios. Es que el que le marcha a Dios es el que le tiene amor a Dios. Porque el que no le tiene amor a Dios no le ¿qué? No le va a marchar. Y entonces Dios no puede hacer nada con esa persona porque no le tiene amor a Dios. Hay gente que no le camina a Dios y no le camina y no le caminó. Y hay gente que no tiene problema. Dios, yo te camino. Y le caminan a Dios. Entonces, usted mismo que sea, ¿cómo Dios va a trabajar con una persona que no le camina? Y va a dejar de trabajar con el que sí le camina. Él tiene que trabajar es con quién? Con el que le camina. Y con el que no le camina, ¿no qué? No puede trabajar. No puede trabajar porque usted mismo que sea, usted no puede trabajar con una persona que no le ¿qué? Que no le camina. Esa es la diferencia. Libro de Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12, aquí. Libro de Hebreos capítulo 12. Porque la gente quiere que Dios haga, pero no le quieren caminar a Dios. Entonces, ¿cómo hace Dios allí si la persona no le camina? Si usted ama a Dios y le camina a Dios, Dios va a hacer por usted cosas inimaginables. Inimaginables. Hay gente que simplemente quieren que Dios haga algo por ellos. Y Dios, como es bueno, hace algo por ellos. Pero hasta allí no más, nada más. Pero hay personas por las cuales Dios hace cosas inimaginables. ¿Sabe por qué? Porque son personas que realmente ¿qué? Aman a Dios. Y por aquella persona que ama a Dios, Dios hará cosas inimaginables. Capítulo 12. Versículo 12. Aquí dice los que rechazan la misericordia de Elohim. Por lo cual fortalezcan las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y establezcan senderos derechos para sus pies, para que lo cojo no termine dislocándose del todo, sino que sea sanado. Sigan el shalom, la buena relación con todos, y apártense de toda transgresión, pues sin tener una pureza o una rectitud, nadie verá al Señor. Sin tener una pureza o una rectitud, nadie verá al Señor. Miren bien. No sea que alguno deje de alcanzar el favor de Elohim. Dice el qué? El favor. Dice el favor. Que brotando hacia afuera alguna raíz de amargura les estorbe y causando problemas por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano amante del mundo como ¿quién? Como Esaú. O sea, era amante del mundo, pero no era amante de ¿quién? De Dios. Que en una sola comida vendió su ¿qué? Sus derechos que tenía ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no amaba a Dios. Entonces las mismas personas están vendiendo, regalando sus derechos que tienen ¿con quién? Con Dios. Todos tenemos unos derechos con Dios. Porque Dios nos hizo y Dios quiere que tengamos esos derechos.
Pero la gente está desechando sus derechos que tiene con Dios. ¿Por qué? Porque la gente está colocando a Dios de último. Y al colocar a Dios de último, están desechando sus derechos que tienen con Dios. Versículo 17. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la ¿qué? La bendición. Es que esa primogenitura, la primogenitura es la máxima bendición que podés tener con Dios. La máxima bendición que podés tener con Dios no es un carro, no es una casa, no es una finca. Es la primogenitura. Porque esa primogenitura es lo que da derecho a que con Dios tengas todos los ¿qué? Todos los privilegios habidos y por haber. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No está hablando de arrepentimiento de qué? De ser salvo. No está hablando de eso. De arrepentimiento de ser salvo. Está hablando de arrepentimiento de cambiar su manera de pensar para que pudiera tener con Dios los grandes privilegios que cualquiera quiere tener con Dios. Entonces, este hombre perdió los privilegios que pudo haber tenido ¿con quién? Con Dios. Perdió sus privilegios. Es como lo que estuvimos hablando hace poco, que hay gente que daña su bendición. Daña la bendición. La daña. Porque primogenitura es el que tiene todos los derechos, ¿cierto? Y Dios quiere que usted sea primogénito. Pero para usted ser primogénito, usted tiene que colocar a Dios ¿de qué? De primero. Entonces, si usted es de los que comienzan a colocar siempre a Dios de último, usted se está yendo para la cola también. Porque Dios a uno le da el mismo tratamiento que uno le da ¿a quién? A Dios. Así como tratas a Dios, así Dios te va a tratar a ti también. Si tú a Dios lo colocas arriba, entonces Dios dice, tú también vas para arriba. Pero si tú lo colocas abajo, Dios dice, tú también vas para abajo. Porque así es que funciona. Son principios bíblicos. De lo que el hombre sembrare, yo amo y me hallan los que me buscan con berraquera. ¿Oyeron? No es lo que me buscan a las 2 de la mañana, los que me buscan con berraquera. Es eso. Es eso. Esa palabra, los que temprano me buscan, es la palabra berraquera en el español de nosotros. O sea que si usted es un berraco para buscar a Dios, Dios a usted también lo va a colocar de primero. Y me hallan los que me buscan con berraquera. Ese es el término. O sea, y me encuentran los que dan todo por mí. Los que dan todo por mí, esos son los que me encuentran. Si usted da todo por Dios, usted encuentra a Dios. Entonces, son principios bíblicos que usted sin saber los viola y al violarlos usted mismo se está ¿qué? Perjudicando. Un principio bíblico es esto. Yo amo a los que ¿qué? A los que me aman. Y me encuentran los que ¿qué? Los que me buscan con berraquera. Otro principio bíblico. De lo que el hombre sembrare, de eso también recogerá. Son principios bíblicos. Ese es otro principio bíblico. Yo honro a los que me honran. Eso es que son los principios bíblicos que usted tiene que entender. Y usted tiene que ¿qué? Aplicar para que la cosa le funcione. Porque es posible que usted esté, mire que no estamos hablando de pecado, pero es posible que usted esté violando unos principios bíblicos que son fundamentales para que usted pueda subir, pero usted los está violando. Por ejemplo, hay un principio bíblico: honra al Señor con tus ¿qué? Y con las primicias de todos tus ¿qué? Y serán llenos tus ¿qué? Y tus lagares rebosarán ¿de qué? Y es posible que usted viole ese principio bíblico, pero usted quiere que Dios lo honre. Y dice, pero ¿cómo te voy a honrar si vos no me honrás? Si estás violando los principios bíblicos. Yo dije, yo honro a los que me honran, ¿o no? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias. Mire que no es con lo último. No es con el afrecho. Porque honramos al Señor con el afrecho.
hacemos todo de primero y para el Señor el bagazo. ¿Cómo le vas a dar al Señor el bagazo? Entonces el Señor a ti también te va a dar puro bagazo. Porque Él es el principio de reciprocidad bíblico. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias ¿de qué? De todos tus frutos. Primicias es primero. ¿Y serán llenos tus graneros con qué? ¿Y tus lagares qué? O sea, el Señor también en términos económicos te colocó ¿de qué? De primero, porque tú lo colocaste ¿de qué? De primero. Pero si tú al Señor le das el bagazo y vas a querer que Dios te coloque de primero, pero ¿cómo te vas a colocar de primero si te estás dando puro bagazo? Estás violando el principio bíblico. No lo violes. Esos principios bíblicos son ineludibles. El creyente cree que, mire, basta con creer que la sangre de Cristo Jesús nos salva, sí, pero para salvación. Para salvación. Pero para caminar con Dios y tener los privilegios, usted tiene que empezar a aplicar los ¿qué? Los principios bíblicos. Porque usted puede ser salvo, pero puede ser un pobre salvo, como Lázaro, que era un pobre salvo, ¿o no? ¿No era un mendigo? ¿Un llagoso? Pero era un salvo. O sea que hay salvos mendigos y hay salvos llagosos, ¿o no? Pero Dios no quiere que usted sea un salvo mendigo ni un salvo llagoso. Dios quiere que usted sea un salvo primogénito. ¿Ya lo entiende? Es eso. Alabe lo que Él vive. Es que como que nos contentamos pero con nada, pues. ¿Por qué nos contentamos con nada? ¿Ah? Somos como lo contrario de Israel. Si usted ve a Israel, qué gente tan rica económicamente. Y si usted le habla de Yahshua, no me hablen de ese, que ese no es el que salva. Ese no es nada. Y el cristiano, Yahshua o Cristo Jesús. Pero en términos económicos, ¿qué problema? ¿O no? ¿Lo ve o no lo ve? O sea que Israel es como el rico y el cristiano es como Lázaro. Míralo y verá. Israel es como el rico. Israel es de los pueblos más ricos de la tierra. Investíguelo y verá. ¿Qué manejan los israelitas? Manejan el negocio de todo el mundo. Ese fue el odio que le cogió Hitler a los israelitas. Porque él se dio cuenta que los dueños de Alemania, ¿quiénes eran? Los israelitas. Y cuando el israelita era rico le decía, déjame tu riqueza aquí y vive y vete con tu vida. Y si el israelita era pobre le decía, págame con tu pobreza, y lo dejaban allí. O sea, los israelitas que se murieron en Alemania fueron los pobres. Los ricos salieron, pero dejaron su riqueza. Y ellos dejaron su riqueza, ¿sabe por qué? Porque ellos dicen, yo puedo quedarme pobre ahora, pero tengo a Yahweh. Y me voy y Yahweh otra vez me vuelve rico. Así es que funcionan ellos. Pero el creyente no entiende eso así. Porque ellos saben que la riqueza de ellos está en ¿quién? En Yahweh. El problema de ellos es la salvación. Porque ellos no han creído en la ¿qué? En la sangre de Mashiach. Pero el cristiano se aferra a una salvación, pero vive una vida de miseria aquí en la tierra. Como si fuera no primogénito, sino que fuera el arrastrado, el último. ¿Por qué? Por esa mentalidad que tiene. No tiene mentalidad de primogénito. El israelita, en términos económicos, hace algo y sabe que como David dijo, Señor, ¿qué te damos si todo es tuyo? Y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces lo colocó de primero a Dios. David siempre colocaba a Dios ¿de qué? De primero. Pecaba, pero Dios iba de primero. Eso fue lo que salvó a David. Entonces Dios por eso nunca permitió que David cayera. Porque David siempre colocaba a Dios de primero. Entonces Dios no permite que el que lo coloca a él de primero caiga, aunque cometa errores, porque todos cometemos errores. Ese es el pueblo de Israel. Así es que funcionan ellos. Entonces, donde quiera que ellos van, Dios los ¿qué? Dios los prospera. Porque en términos económicos, ellos siempre colocan a Dios ¿de qué? De primero.
El israelita nunca en términos económicos coloca a Dios de último. Porque ellos aprendieron de Abraham, de Isaac y de quién? Y de Jacob. Si usted mira la vida de Jacob, Jacob era este hombre que era un hombre que desde el vientre de su mamá ya amaba a Dios. ¿Desde dónde amaba a Dios? Desde el vientre de la mamá. Y Dios lo vio y dijo, este me ama, este me va a amar. Y le dijo a la mamá, mira, tu hijo segundo es el que me va a amar a mí, tu hijo primero no. Y yo voy a trabajar con tu hijo segundo. Y a él le voy a dar todos los privilegios. ¿De dónde viene el nombre de Israel? ¿Por quién viene? Por Jacob. Por Jacob viene. Libro de Génesis. Estamos en el capítulo ¿qué? 25. Bueno. Ahora vámonos acá. No Jacob tiene la bendición, sino acá. Jacob huye ¿de quién? Capítulo 28, versículo 10. Elohim se aparece ¿a quién? A Jacob. ¿Dónde? En Betel. Él es Elohim. ¿Y Bet qué es? Casa. O sea que ya está diciendo que este Jacob es un hombre que habita con Dios, que mora con Dios, que él quiere cultivar una ¿qué? Una relación con Dios. Para él, antes del dinero, era primero la ¿qué? La relación con Dios. Salió pues Jacob a Beersheba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había ocultado, y tomó para sí piedra de aquel paraje y puso por su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, esperó con paciencia y tuvo una visión de Dios. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su cabeza alcanzando en los cielos, y aquí ángeles de los cielos, de Elohim, que subían y descendían por ella. Y aquí Yahweh estaba sobre él y dijo, hay una escalera entre el cielo y la tierra sobre cada uno de nosotros, si es que nosotros queremos. Esa escalera la tenía Cristo Jesús, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Esa escalera la tenía Jacob, ¿se acuerda? Sí, es un puente, una escalera de bendición que Dios desarrolla entre él que está arriba y usted que está ¿dónde? Acá abajo. Versículo 13. Y aquí Yahweh estaba sobre él y dijo, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham, tu padre, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu semilla. ¿De quién está hablando Dios allí? De Cristo Jesús. Él es la semilla. Y mire que Dios está hablando de bendición para Jacob, para su familia, pero también está hablando de bendición ¿para quién? Para usted. ¿Usted dónde está aquí? Donde dice todas las ¿qué? La familia de la tierra. Ya Dios está pensando en usted. Mire cómo es Dios. ¿Ya lo ve? Él siempre piensa en las personas. Lo que pasa es que las personas son las que no piensan en Él. Y dice, versículo 15, y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras. ¿Lo ve o no lo ve? Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Lo vio o no lo vio? Dijo, no te qué, no te dejaré. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo qué. Yo no lo sabía, pero ya lo sabe. Y temió y dijo, cuán temible es este lugar. No es otra cosa que casa de quién? De Elohim, Betel, casa de Dios. O sea que este es un hombre que tenía una relación con Dios, casa de Dios. Sucó. Y dice, y puerta de los qué? Y puerta de los cielos. O sea que cuando tú tenés una relación con Dios, la puerta del cielo la tenés ¿qué? Abierta. Tu relación con Dios abre la puerta de los cielos. Cuando tú colocas a Dios de primero, estás abriendo la puerta de los cielos para ti. El cielo se te abre y te dice, ¿qué querés? ¿Me tenés de primero? ¿Qué querés? Así es que funciona con el Señor. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, una piedra que había puesto sobre su cabecera. Cabecera, piedra. ¿Sabe de qué está hablando?
Sí, Cristo Jesús era su ¿qué? Su cabecera. ¿Ya lo entendió? Colocó a Cristo Jesús de almohada, de su cabecera. ¿Qué lo coloca uno en la cama para la cabeza? La almohada, pero la almohada de él era una piedra. ¿Y esa piedra quién era? Cristo Jesús, Yahshua. Y sigue diciendo, y la alzó por señal y derramó aceite sobre su cima. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios, que es una relación íntima con Yahweh. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, no hizo pacto. ¿Qué hizo? Hizo voto. ¿Qué es un voto? Un voto es una promesa. No hizo pacto. ¿Qué hizo? Hizo un voto. No puede hacer pacto. Tiene que hacer es promesa. Diciendo, si fuera Elohim, ¿con quién? Conmigo. Mire que siempre tiene a Dios de primero. ¿Lo está viendo? Mire la vida de los dos y la vida de Jacob se mueve en torno a quién? En torno a Dios. Pero tiene un problema. Es un ser humano y como ser humano comete muchos errores. Y me guardara en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en bendición a casa de mi padre, entonces será Yahweh mi ¿qué? Mi Elohim, o sea, a él lo colocaré ¿de qué? Él va de primero. ¿Lo vio? ¿Quién va de primero? Él no está diciendo ni papá ni mamá. Él tiene papá y tiene mamá, pero él aquí no está pendiente de papá y mamá en este sentido. Él está diciendo, Dios va por delante. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim. ¿Cuál piedra? Cristo Jesús. Y de todo lo que me dieras, el diezmo daré para ti. Mira, ¿lo encontró? Dios de primero. ¿Ya lo entendió? Dios de primero. Mire, el diezmo significa Dios va de primero. ¿Lo entendió? Porque no entendemos las cosas. Ese es el problema que tienen muchos. Dios va de primero. Si tú colocas a Dios de primero, hombre, olvídate cómo Dios te va a colocar de último. ¿Te va a colocar de último? Entonces él se va donde el hermano de la mamá, porque él tiene que sacar una mujer de allí. Él no puede conseguir una mujer ¿dónde? En otro lado. Dios le dice, tienes que sacar una mujer de allí, de tu familia. No por cuestiones de familia, sino por cuestiones de la relación que en un momento dado pueden tener ¿con quién? Con Dios. O sea que esa gente era predispuesta a tener ¿qué? Relación con Dios. O sea que él no podía casarse con cualquier mujer. Tenía que casarse con una mujer cuyo corazón estuviera ¿qué? Predispuesto a tener relación ¿con quién? Con Dios. Esa es otra cosa, porque se van casando con cualquiera. No, tenés que tener en cuenta a Dios para poder casarte. O sea, no solamente a uno, sino a Dios. ¿Por qué? Porque si esa mujer te embolata tu relación con Dios, ¿qué vas a hacer? Si ese hombre te embolata la relación con Dios, ¿en qué lío te vas a meter? Tenés que casarte con alguien que no te vaya a embolatar tu ¿qué? Pero el creyente no piensa en eso. No piensa que para casarse hay que tener en cuenta a Dios. Para que esa mujer no le vaya a dañar su relación con Dios. O ese hombre no le vaya a dañar su ¿qué? Su relación con Dios. Entonces el creyente para casarse tiene en cuenta los ojitos azules. ¿Qué es eso? Entonces él se va donde el familiar, ¿se acuerda? Y el familiar era un vivo. Pero como Dios estaba con él, entonces Dios hizo que la riqueza toda se pasara ¿a quién? A Jacob. ¿Lo vio o no lo vio? Y cuando él salió rico, porque Dios es cumplidor, le está cumpliendo. Porque este hombre va a colocar a Dios y lo tiene ¿de qué? Lo tiene de primero. Miren, aquí dice, acá, tretas de Jacob y Labán, capítulo 30, versículo 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaba en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibieran a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón. ¿Cuál varón?
muchísimo. Y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. ¿Qué le parece? Capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. ¿Cómo querés que Dios haga traspaso de riqueza si sos un apretado? Si sos un amarrado, ¿cómo Dios va a hacer transferencia? ¿Sabe qué hizo Dios en Israel, en Egipto, cuando el pueblo de Israel iba a salir? ¿Qué hizo? ¿Transferencia de qué? De riqueza. Usted lee y dice, y los de Misraín, los de Egipto, iban y cobaban lo que tenían, sacaban su riqueza, porque Dios los cogió. Ustedes tienen que darle todo lo que tengan a ellos. Y ellos sacaban, ¿se acuerdan? La Biblia dice, y todos se lo llevaban, tengan. Estaba haciendo transferencia de riqueza. Pero tú esperas que Dios haga transferencia de riqueza. ¿Para qué Dios hace una transferencia de riqueza? ¿Para qué la va a hacer? No puede hacer transferencia de riqueza porque sos un amarrado. Y entonces los amarrados no pueden trabajar con Dios bien sabroso como Dios quiere. Dios quiere que te desamarres, no te amarres. ¿Ah? No te amarres. Es la misma persona que se amarra. Pero usted no se amarre. Nosotros escuchamos que al que ama a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, ¿o no? Pero al que no ama a Dios le da Dios el poder de amontonar riquezas. ¿Para qué? ¿Para dárselas a quién? A los que aman a Dios, se está diciendo allí. No a cualquiera, sino al que ama a Dios, o sea, al que coloca a Dios ¿de qué? De primero. Para eso, de esa forma es que Dios hace la transferencia de riqueza. ¿Ya lo entendió? Él hace transferencia de riqueza. ¿Lo sabía o no? Pero usted espera que Dios haga una transferencia de riqueza. ¿Para qué? ¿Para qué? Usted tiene que colocar a Dios de primero, porque si no, Dios no va a hacer la transferencia de riqueza. ¿Lo entienden o no? ¿Lo están entendiendo o no? Alabe lo que Él vive. Versículo dice, ya Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él, con él como había sido antes. También Yahweh dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Sigue en su relación. Sigue en su relación. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que el semblante de su padre no es para conmigo como era antes, mas el Elohim de mi padre ha estado conmigo. Es que era un hombre que tenía una relación con Dios. Dios le hablaba a ese hombre, se le aparecía: aquí estoy. Y le hablaba. Y aquí ya le dijo: regrésese. Y el hombre ahora se va a regresar. Vio que para él irse, primero colocó a Dios y se fue con Dios. Y ahora que se viene porque Dios le dijo que ¿qué? Regrésese, y se va a regresar. Pero no se regresa pobre. ¿Se regresa pobre? No. ¿Se acuerdan del voto que él dijo? Dios, tú me bendices, tú vas de primero. ¿Le dijo o no? Ustedes saben que con toda mi fuerza he servido a su padre y su padre me ha engañado y me ha cambiado el salario ¿cuántas veces? Pero Elohim no le ha permitido que me hiciera ¿qué? Mal. No va a permitir que alguien te haga el mal. Si él decía así: las manchadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían manchadas. ¿A favor de quién? ¿Quién hacía eso? ¿Ya lo entendió? Y si decía así: los moteados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían ¿qué? Moteadas. ¿Qué le parece? ¿Quién hacía eso? Dios. Mire Dios. ¿Ya lo ve? Todo se lo ponía a favor de ¿quién? De él. Entonces usted quiere que Dios todo lo ponga a favor suyo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Bajo qué condición? Es que Dios también coloca sus ¿qué? Sus condiciones. ¿Bajo qué condición usted lo quiere? ¿Cuánto tiempo va a esperar? ¿Va a esperar el próximo Yom Teruah? ¿Que es posible que el Señor venga? ¿Y qué?
¿Qué pasó en la vida suya? ¿Qué pasó? ¿Va a esperar la próxima fiesta de la final trompeta? ¿El próximo septiembre lo va a esperar? Porque este ya pasó. Significa que ya Dios nos está dando otra ¿qué? Otra oportunidad de un año. ¿La va a desaprovechar? Mire lo importante que es entender estas cosas. Entonces usted ya sabe, usted se proyecta este año, porque usted tiene todo este año libre para Dios. Dios le dice, este año es tuyo, te lo doy. Usted sabe que va a vivir este año. Y cuando viene el próximo año, y si el Señor no viene, usted ya sabe que Dios le va a decir, te doy este que sigue también. Y usted se va con Dios así, se va con Dios así. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Si tiene a Dios de su lado, ¿qué va a hacer? ¿Qué espera? Dígame, ¿qué espera? Dígame. ¿Cuánto va a esperar? ¿Va a esperar que se acabe el tiempo? ¿Ah? Este hombre se movió. ¿Se movió? Este hombre se movió. ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos? La bendición no cae así nomás. Hay que hacer un movimiento. ¿Hay que hacer un movimiento? Hay que sujetarse a las condiciones que Dios ¿qué? Que Dios coloca. ¿O va a irse a comprar el baloto? Bueno, está la gente corriendo atrás del baloto, ¿no? ¿Ustedes también corren atrás del baloto? Bueno. Versículo 9. Así quitó ¿quién? El ganado de su padre y me lo dio ¿a quién? ¿Podés decir eso algún día? ¿Podés decir eso algún día? ¿Ah? ¿Sabes que Dios le puede quitar su riqueza a alguien y se la da a ti? ¿Ya lo sabes? ¿Ya lo miraste? ¿Ya lo viste? Y es legal. Esto es legal. ¿Por qué es legal? Porque el que lo hizo, ¿quién fue? Fue Dios. O sea, tú no lo hiciste. Tú no trampeaste. Dios lo hizo. Él no trampeó. Dios lo hizo. Dios hace el cambio. Hace la transferencia. Hace todo legal y te la da a ti. Tómalo. Así es que funciona. Alabe lo que Él vive. Ya vio que no funciona porque sí tiene sus bemoles. A Cristo Jesús es el primogénito de Miriam, ¿sabía? De Miriam. Para aquellos que dicen que María no tuvo hijos, es una revelación de Dios. Porque si Miriam no hubiera tenido hijos, ¿cómo Cristo Jesús iba a ser primogénito? ¿Ya lo entendió? Y Dios necesitaba que Cristo Jesús fuera ¿qué? Primogénito. Y para ser primogénito hay que tener hermanos. Porque si usted no tiene hermanos, usted no es primogénito. ¿Usted es qué? Unigénito. Mire. Aquí. Libro de Mateo capítulo 1. Libro de Mateo capítulo 1, aquí. Libro de Mateo capítulo 1. Versículo 23. O versículo 21. Y dará a luz un hijo y pondrás por nombre Yahshua. En ese momento no le pusieron Jesús. ¿Sabía usted eso, no? ¿En ese momento le pusieron Jesús? No. ¿Qué le pusieron? Yahshua. Yahweh es salvación, es liberación, es vencedor, porque Él quitará del pueblo sus ¿qué? Sus pecados. Y la palabra quitar es el nombre ¿qué? José. Quitar es José. Y añadir es José. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por Yahweh a través del profeta cuando dijo: he aquí una doncella concebirá y dará a luz un hijo, y por ella, y lo llamará ¿cómo? Immanuel, que significa Dios está en medio de quién, de nosotros, formando un ¿qué? Eso, formando una azúcar, formando un tabernáculo. ¿Ya lo entendió, cierto? Por eso es que Él nació en la fiesta de los ¿qué? ¿Ya lo entendió? Hay mucho viento de doctrina, ¿no? Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y despertando José del sueño hizo como el ángel de Yahweh le había mandado y recibió a su mujer. Recibió a su mujer. Pero no tuvo relaciones íntimas con ella hasta que
dio a luz a su hijo primogénito. O sea que él tenía que ser el primero para que él tuviera los ¿qué? Los derechos sobre los demás. ¿Se acuerda que Cristo Jesús, para que Cristo Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos? Él es el primogénito entre muchos hermanos. Cristo Jesús era el primogénito. Los hermanos de él simbolizaban ¿a quién? A nosotros. ¿Ya lo entendió? Los hermanos de él simbolizaban a nosotros. Entonces Cristo Jesús aquí era el primogénito, tenía los derechos. Y él era el que tenía el derecho al cetro, o sea, ¿al qué? Al trono sobre sus hermanos. ¿Ya lo entendió? Por eso es que esta mujer tenía que tener otros hijos, para que la palabra de Dios se cumpliera. Hay gente que tergiversa todo lo que Dios dice. Entonces, es para que él fuera el ¿qué? El primogénito entre ¿qué? Entre muchos ¿qué? Entre muchos hermanos. Ahora mire esto, Colosenses, mire, Colosenses. Entonces, como Cristo era primogénito, mire la relación de Cristo con el Padre. Todo lo que hacía, lo hacía para agradar ¿a quién? Eso es. Un día Dios dijo, no es tu manera de ¿qué? De dar. ¿Es tu manera de qué? Listo. No es tu manera de dar, es tu manera de obedecer. El problema que tenés no es por tu manera de dar, es por tu manera de ¿qué? De obedecer. Es que no obedeces como Dios te está diciendo que obedezcas. Dios te da las instrucciones y terminas haciendo ¿qué? Otra cosa. Entonces ahí es que Dios termina diciendo, me pesa. Me pesa haber puesto a Saúl, ¿por qué? Por primogénito, me pesa. Me voy a buscar otro ¿qué? Otro primogénito. ¿Y se buscó a quién? A David. Listo. Lo mismo que pasó con Jacob y Esaú. Entonces vas a hacer que Dios se busque otro primogénito. Y vas a hacer que Dios diga, me pesa haberte puesto por primogénito. ¿Quieres eso? Bueno. Capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda ¿qué? Primogénito. O sea que Él tiene todos los derechos sobre la ¿qué? Sobre la creación. ¿Sabía usted que Cristo Jesús tiene todos los derechos sobre esta creación? ¿Qué le parece? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y ¿para quién? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo. Otra vez vuelve a ser el ¿qué? El primogénito, porque es la congregación. El que es el principio, otra vez vuelve a ser el ¿qué? El primogénito. El primogénito de entre los ¿qué? Otra vez, siempre va de primero. Primogénito de los muertos es que Cristo Jesús fue el primero en morir y levantarse para nunca más ¿qué? Para nunca más morir. Primogénito. ¿Qué le parece? Pero mire la vida de Cristo. ¿A quién colocaba él de primero? Todo era el Padre va de primero. Ojo que el Padre va de primero. ¿Lo hacía o no? El Padre va de primero. Por eso el Padre decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia, porque Él siempre a mí me coloca de ¿qué? ¿Qué le parece? ¿Ya lo entendió? Pero la gente que acostumbra a colocar a Dios de último, por favor, vamos a colocar a Dios de último. Y queremos que todo funcione bien, colocándolo de último. Eso no funciona así. Hebreo. Libro de Hebreo. La primogenitura. Capítulo 12.
Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12. Versículo 22, versículo 18. Porque no se han acercado al monte que no se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. O sea, no nos hemos acercado a qué monte. ¿A qué monte? Vuelvo y repito, no nos hemos acercado a qué monte. Al monte Sinaí. No nos hemos acercado al monte Sinaí. Al sonido del chofar, de la trompeta, ¿se acuerda que ahí sonó la primera trompeta? Y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan impresionante era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que se han acercado, ¿quiénes? ¿Quiénes? Nosotros, al monte de Sión. O sea, nos hemos acercado a tener con Dios una ¿qué? Una relación íntima profunda. A la ciudad del Elohim vivo. ¿Se acuerda? Jerusalén la celestial. La Jerusalén, la de los cielos. ¿Se acuerda? A la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los ¿qué? Somos la congregación de los ¿qué? De los primogénitos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos todos los ¿qué? Todos los privilegios, todos los derechos, todas las bendiciones. ¿Ya lo vio? ¿Lo está viendo o no? O sea, el problema no es de Dios. El problema es de la forma como el pueblo está tomando las instrucciones que Dios está dando. A la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿dónde? En los cielos. Al Elohim, el juez de todos los espíritus, al espíritu de los justos, hechos perfectos. A Jesús, a Yahshua, el mediador de la restauración del pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de ¿quién? Que la de Abel. La sangre rociada del Mesías. Miren que no desechen al que habla ante ustedes, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los ¿dónde? Desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas que fueron hechas movibles para que queden las inconmovibles. Por eso es que todo esto se tiene que mover, porque Dios tiene que sacar lo que no es para que quede lo que ¿qué? Lo que es. Así que recibiendo nosotros un reino ¿qué? ¿Ya lo entendió? Que Dios está haciendo los movimientos que está haciendo es para preparar algo para quién. ¿Algo para quién? Algo estable para quién. Para nosotros. Mire que vuelve y se acuerda de nosotros. ¿Y nosotros dónde estamos? Siempre lo tenemos ¿de qué? De último. El Señor siempre se está acordando de nosotros. Siempre se está acordando de usted. Siempre está pensando, ¿saben quién? En usted. Dios siempre está pensando en usted. Bueno, ¿cómo es que hago para hacerle bien a esta persona? Aferrémonos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, aferrémonos en gratitud y mediante la obediencia sirvamos a Elohim, agradándolo con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, ¿quién es? ¿También qué es? También es fuego consumidor. Ahí la tiene. Es el Dios de la Biblia. ¿Lo quiere colocar a uno de qué? De primero. Eso significa, quiere que uno sea su qué. El derecho de primogenitura por el cual correspondían al hermano mayor más bienes que a los otros. O sea, al primogénito le corresponde más que a los demás. Por eso es que Dios quiere que sea primogénito. La sucesión de los padres. Primogénito se dice del hijo que nace primero. Por ejemplo, la nación primogénita para Dios, ¿cuál es? Es Israel. Le dijo a Faraón: Israel es mi primogénito. Y si no dejas ir a mi primogénito, mato a tu primogénito.
y mató al hijo de Faraón. ¿Se acuerda? Sencillo. Así es que funciona con Dios. O sea que Dios siempre defendiendo ¿a quién? ¿A quién defendiendo? A su gente. Dios siempre defendiendo a su gente. Es la palabra Bikur. ¿Usted se acuerda que hay una fiesta que se llama la fiesta de Bikurín? ¿Sabe qué fiesta es esa? Es la fiesta de los primogénitos. Entonces, cuando el Señor resucitó, después de Él resucitaron otros, ¿cierto? Él les dijo, ustedes son mis primogénitos. Y a esa gente se la llevó al cielo. Es la fiesta Bekor, primogénito. Primogénito significa el jefe, el mayor, el primero. Entonces usted quiere que Dios lo coloque de jefe, ¿o no? De mayor, de primero. Eso tiene sus condiciones. Es la palabra Bikur. De ahí es que se celebra la fiesta de ¿qué? De Bikurín. Que es la fiesta de los ¿qué? De los primogénitos, de las primicias. Primogénitos. Primogénito es primicia, ¿cierto? Entonces honra al Señor con tus bienes y con las ¿qué? Y con las primicias, o sea, con los ¿qué? Con tus primogénitos. ¿O no? Y serán llenos tus graneros con ¿qué? Y tus lagares ¿qué? Bikur significa primero frutos de cosecha, primicia, la fruta temprana. La fruta temprana es la cebada. La cebada va primero, porque la cebada es primogénita. ¿Entiende eso? Por eso es que el Señor dice, yo quiero que ustedes sean cebada. El trigo va después, porque el trigo no ¿qué? El trigo como que no es primogénito. Es la palabra Becora que significa primogénito, primogenitura, derecho, primicia. Es la palabra Bicura que significa temprana, fruta temprana, la que madura temprano. Esto tiene relación con la fiesta de otoño. En otoño es la lluvia ¿qué? Temprana. Es la palabra Becora que significa primogenitura. A Cristo le llaman el protón. ¿Se acuerda que están buscando una partícula? ¿Sí? ¿Se acuerda? Pues a Cristo le llaman el protón. O sea, el principio. O sea, lo que le dio inicio ¿a qué? A todo esto. Esa es la partícula que están buscando. ¿Sabe a quién están buscando? A Cristo, pero no lo pueden ver. Se llama primeramente, ves, primero, protón. ¿Se acuerda que la Biblia dice, un hombre noble vino a recibir un reino y se regresó? Noble, o sea, primero, influyente, primogénito, principal, el mejor. Eso, el capitán, el campeón, el cabecilla, es Cristo Jesús. Pero Dios a usted también le quiere dar ese ¿qué? Ese mismo ¿qué? Ese mismo privilegio. Si tú colocas a Dios de primero, vas a tener esos privilegios. ¿Por qué muchos no los tienen? Entienda. Es posible que usted esté colocando a Dios de último. Por eso es que no tiene los privilegios. Entonces usted tiene que comenzar a colocar a Dios ¿de cuándo? De primero, para que tenga los privilegios. Es sencillo. Podemos levantarnos en el nombre del Señor. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Bueno, aquí estamos delante de la presencia del Señor. Lo que pasa es que estas cosas, pues uno tiene que acelerarle, porque la palabra del Señor necesita mucha pista. Ustedes saben eso. Hoy todavía vamos a seguir orando por las personas que necesiten sanidad. Sea los que estén aquí, o sea los que están allá, o sea su familia.